¿Qué es la restauración? La palabra Gen, de la raíz Hanan, significa inclinarse, proteger, mostrar favor y embellecer. Tú no puedes restaurar a alguien si tú no te inclinas. ¿Qué fue lo que hizo el samaritano? Se bajó de su cabalgadura, se inclinó. Tú no puedes restaurar a alguien sin ensuciarte. ¿Por qué tú crees que la gente le tiene miedo a la restauración? Para no ensuciarse. Porque cuando el tipo cae o la tipa cae, si me ven con él, me pueden mezclar y la gente tiene miedo por su estatus. Eso no es estatus, eso se llama orgullo, altivez, egotismo, egoísmo, narcisismo. Wow. Que la gente no quiere mezclarse con el que pecó, porque dicen, o sea, los diezmos, la inercia puede arroparnos a un nivel que nos quedamos frisados, inmóviles. Pero eso que tú ves que hay gente que si no lo agarran rápido cruzando la calle o en la orilla de la calle, se lo lleva el vehículo, porque se quedan frisados. Y cuando se activa la amígdala cerebral, que tiene que ver con el miedo, con el pánico, con huir, desertar, caemos en lo que se llama el negativismo. Y el negativismo nos puede llevar a esa estructura, a esa desformación cognitiva y podemos convertirnos en un trapo de cualquier cosa. Dios bendiga de una forma muy especial, muy gloriosa a toda esta gente linda que en cada contenido que subimos siempre están pendientes para ser bendecidos. Hoy estoy contento porque está conmigo un hermano, un pastor, un amigo, un hombre de Dios. Para mí es un privilegio tener a este hombre de Dios aquí en casa, la cual es la casa de todos ustedes, porque de aquí sale pan fresco. Con Dios y con nosotros, nuestro invitado, apóstol Felsillón. Eso de apóstol es algo como muy sobrenatural todavía para mí. Eso yo se lo voy a dejar a usted, que usted es un hombre de naciones con un gran tesoro distribuido. Wow. Yo veo cuando usted sube las fotos y los videos, grandes ligas, estadios, salones VIP, cosas que Dios. Literalmente uno dice, wow, yo cuando sea grande quiero ser como mi amigo Alexis Ambier. Pastor, un honor para mí estar aquí contigo. Te respeto desde siempre. Esto no es un asunto de política, es de corazón. Te respeto, te admiro, Amén. te valoro y pido al Señor que durante toda tu existencia te mantenga sabio, inteligente, firme, consolidado en la verdad del Evangelio de Cristo, que tu familia siga prosperando y que tengas ese sacerdocio siempre en la mejor posición para que Dios esté derramando de su Shekinah sobre tu vida. Gracias. Recibo esa bendición sacerdotal con mucha humildad y con mucho amor. Hoy vamos a tratar un tema que pocos se atreven a hablar y la iglesia no tiene mucha luz, parece, en cuanto a este tema. Hoy vamos a hablar acerca de la restauración. Y yo sé que será un tema que va a marcar un antes y un después de una forma muy tremenda en muchas vidas. Pastor Felsillón, ¿qué es la restauración? Antes de entrar en el desarrollo del tema, que me llama mucho la atención, de hecho, estoy listo siempre para tratar este tema, ya que así se titula, pues, o se llama nuestro ministerio, Ministerio Internacional Restaurando Vidas. Creo que todos, de alguna forma u otra, hemos tenido que ser restaurados. Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Creo que todos hemos tenido que enfrentarnos al deterioro emocional, al deterioro espiritual, y de una forma u otra hemos afectado nuestra moral y hemos afectado nuestra condición espiritual, entrando en territorios, en terrenos o haciendo cosas fuera de contexto. No necesariamente matando, robando, fumando, bebiendo, porque la gente entiende que esos son los pecados capitales, la idolatría,
matar, adulterar, fornicar. No, hay muchas otras cosas que nos deterioran, que necesitan ser restauradas. Por ejemplo, existe lo que se llama la omisión. La omisión es dejar de hacer lo que tengo que hacer. Y la omisión me puede llevar a convertirme en un esclavo de la inercia. La inercia es ese efecto que me frisa todo el sistema nervioso. No me puedo mover, no acciono, no reacciono. Aún puedo oír, pero no escucho. Perdón, amado, ¿eso es un estado? Podemos caer en el estado. Se puede convertir. La inercia puede arroparnos a un nivel que nos quedamos frisados, inmóviles. Por eso que tú ves que hay gente que si no lo agarran rápido cruzando la calle o en la orilla de la calle, se lo lleva el vehículo, porque se quedan frisados. Y cuando se activa la amígdala cerebral, que tiene que ver con el miedo, con el pánico, con huir, desertar, caemos en lo que se llama el negativismo, y el negativismo nos puede llevar a esa estructura, a esa desformación cognitiva, y podemos convertirnos en un trapo de cualquier cosa. Entonces, basado en eso, todos tenemos algo que reparar. Por ejemplo, cuando usted literalmente no ha mentido, pero dejaste de hacer lo que tenías que hacer, te pueden venir más consecuencias por no hacer lo que tú tenías que hacer que por decir una mentira. Porque el que mintió pudo haberse arrepentido al segundo, al minuto. Señor, perdóname, wow, lo hice mal. Pero el que dejó de hacer lo que tenía que hacer perdió la oportunidad. El que dejó de hacer lo que tenía que hacer perdió automáticamente la oportunidad. Eso es omisión. Entonces hay un texto bíblico que enseña, cuando tú le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Es mejor no prometer y cumplir que prometer y no cumplir. O sea que eso es un tema muy delicado. Parece sencillo, pero es muy profundo. Por ejemplo, una tarde viene Juan y le dice, maestro, encontramos un tipo predicando y sanando enfermos en tu nombre. Y nosotros le dijimos, cállate. Y Jesús se quedó mirando a Juan, serio. Le dice, Juan, ¿y en qué nombre predicaba? Y Juan le dice, en el tuyo. Y Jesús le dijo, ¿y cuál es el problema? O sea, fíjate, lo que yo tengo que hacer en ese momento es reconocer al que lo está haciendo en el nombre del que me envió a mí también. O sea, yo no debo dar la oportunidad a que venga la corrección, la restauración por algo que yo sé que debo de hacer. Obviamente era un celo con egoísmo, no un celo de cuidado, un celo con egoísmo. Y a veces nosotros dejamos pasar muchas cosas importantes en nuestra vida por dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Me introduzco de esa manera para que todo el que nos esté observando y escuchando entienda que la restauración no solo se necesita cuando alguien miente, cuando alguien roba o cuando alguien mata. La restauración la necesitamos también. Como dijo Willie R. Whitney, el primer ingeniero de la General Electric, él dijo, hay hombres que en la vida han encontrado 1000 razones para no hacer lo que aman, cuando lo único que tienen que encontrar es una sola razón para hacerlo. O sea, estoy siendo infeliz por 99 razones que yo estoy buscando, cuando no he encontrado la única razón que me puede hacer feliz. O sea, solo tengo que encontrar una, pero prefiero descubrir 99. Esto está muy poderoso, muy tremendo. Esta introducción que sé que está siendo de bendición para muchas personas. Ahora vamos a entrar en materia acerca de la restauración. Wow, es impresionante esta introducción de la omisión. ¿Es la palabra correcta? Que mencionaba el ministro. Pero ahora vamos a profundizar en el tema de la restauración, ya que para mí, en cierto sentido, hay muchos líderes que no saben restaurar. Pero eso vamos a dejárselo al hombre de Dios. Restauración. El salmista David en el Salmo 23 dice algo que nosotros leemos muchas veces y que pocas veces nos hemos sentado a hacerle un exégesis a ese texto. El texto del Salmo 23:3 dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Lo que David está diciendo allí, Dios restaurará el alma del que está cansado. Uf. Cuando el alma se cansa,
vienen los deterioros cognitivos, los sesgos cognitivos, que es cuando la mente se ancla en los errores, en las cosas no resueltas del pasado y nos quedamos patinando en un mismo lugar, buscando culpables, rascándonos la misma llaga, lanzando el mismo grito de que esto sí está malo, que Dios no se acuerda de mí, que yo no lo puedo alcanzar, que, bueno, se hace la víctima el individuo que cae en esa condición de alma cansada. Cuando el alma se cansa, la visión se nubla. Y cuando la visión se nubla, se pierde la ruta hacia el propósito. Sin visión no hay propósito. Y sin propósito el hombre tiene poco sentido de pertenencia. O sea, cuando tú no tienes propósito en la vida, tú no sabes quién eres, no sabes dónde estás, tampoco sabes hacia dónde vas. Y la primera parte del hombre que debe ser restaurada no es la parte externa, es la parte interna, lo que no se ve. Cuando un hombre es arropado por los sesgos cognitivos, comenzamos a cometer errores marcados. Y es ahí donde Pablo dice que muchos le llaman bueno a lo malo y a lo malo le llaman bueno. Cuando analiza Romanos 1, hay una parte del texto que dice: y ellos, sabiendo lo que tenían que hacer, que tenían que honrar a Dios, no le dieron gloria como la que Él se merece, sino que se envolvieron en el desenfreno de su corazón. Y Él lo entregó en esa oscuridad y se entenebreció su corazón. Aquí la palabra corazón no es el órgano de carne. Allí la palabra corazón es neshama. Atención país, atención producción. Póngale mucho ojo y mucho oído. No está hablando del corazón de carne. Claro que no. El corazón de carne no piensa. El corazón de carne no reacciona para sentir un deseo o organizar una idea. A ti te hacen una operación de corazón abierto y te ponen el corazón de un chino y no creas que tú vas a salir por ahí al rato y decir, wow, time, chao, wow. No, te va a decir cuando se recupere, yo quiero mangú con salami. Porque ese es un órgano que lo único que hace es bombear sangre. Más nada. Te pueden hacer un trasplante de riñón, un trasplante de corazón, un trasplante de cualquier otro órgano y vas a seguir siendo tú. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de este corazón. Está hablando de tu alma, donde se guardan todos tus deseos, donde se forman todas tus ideas. Está hablando de tu intelecto, de esa fuerza creativa que es la que guarda la imagen de la semejanza. La imagen de la semejanza no tiene que ver con nada físico, tiene que ver con esa parte creativa que Dios sopló en nosotros. Tú eras una forma del barro y no fue hasta que el Eterno insufló su ruá en la forma que la forma se convirtió en una alma viviente. Esa alma viviente viene con intelecto. Ese no comenzó a decir que uno gobierna lo que vuela, gobierna lo que camina sobre la tierra, gobierna lo que está debajo de las aguas, o sea, fructifica, llena la tierra. O sea, fue un corazón completo, listo para hacer lo que Dios quería que se hiciera. Entonces, Dios quiere que nosotros estemos restaurados desde adentro. Cuando tú estás restaurado desde adentro, cuando tu corazón está fortalecido, cuando tu alma está fortalecida, tu alma está firme. David cuidó mucho su alma. En Adulán le dijo al Señor, devuélveme el reinado. No, eso no fue lo que dijo. La corona no. El aceite que me pusiste no. Saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Dios. Cuando David siente que la angustia quiere golpearlo, David dice, alma mía, acuérdate de dónde te sacaron. Alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. O sea, el alma de David tenía que estar en una sintonía para que esa atmósfera divina que él cosechó a través de una buena integridad, pues se mantuviera flotando todo el tiempo con toda esa libertad que él reveló desde el campo hasta el palacio en la casa de Saúl. Joel capítulo 2, versos 25 y 26, el texto dice, y os restauraré los años que comió la oruga y comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Yahweh vuestro Dios, dando a entender que Dios no solo devuelve años, sino que devuelve dignidad y devuelve cosecha. Mira qué combinación. Cuando el alma está fortalecida, tú estás listo para administrar la cosecha. Tú estás listo para recibir la dignidad que perdiste.
Por eso Nabucodonosor dice, cuando yo estaba ciego, en mi arrogancia, me creció el pelo como las bestias y las uñas también. Pero cuando yo alcé mi rostro, alzar el rostro significa cuando yo reconocí, cuando yo me apliqué un tikkun, que es una rectificación de alma, cuando yo corregí mi alma y la alineé, dice Nabucodonosor, me devolvieron el honor. Uf. La restauración devuelve el honor. No te lo devuelve el hombre que no sabe cuál es el proceso por el cual tú estás pasando, ni qué es lo que dice la carta que Dios escribió a tu favor. Porque es que Dios nunca le reveló a Job ni a ninguno de sus... Elifaz, Bildad y Zofar nunca supieron qué fue lo que el cielo orquestó ni escribió a favor de Job. Mientras estos tipos están diciendo, a Job se lo va a llevar el diablo. Dios no deja a sus hijos en este tipo de aflicción. Si tú estuvieras bien, él hubiese escuchado tu clamor. ¿Pero quién le dijo eso a Bildad? Se convirtieron en jueces. ¿Pero quién le dijo eso a Zofar, que Job estaba mal? ¿Quién le dijo eso a Elifaz? Ellos sacaron su libro de argumentos, porque el que no entiende la carta que Dios escribió de ti va a sacar sus propias conclusiones según su nivel de percepción y va a soltar su veredicto. Incluso yo le digo a la iglesia, cuando usted lea el libro de Job, mire a ver quién está hablando. Porque Elifaz, Zofar y Bildad, ellos hablan y tú crees que es el ángel que está hablando. Impresionante, impresionante. Sin embargo, ¿quién escribió la carta que está viviendo, las letras que está viviendo Job? ¿Quién la escribió? Dios. Dios es que le dice a Satanás, ¿de dónde tú vienes? Había una reunión de la corte celestial y ahí venía Satanás, porque es un hijo, un fiscalizador que cumple una función. Y el Señor le dice, cuando Satanás responde, le dice, yo vengo a rodear la tierra. Y el Señor es el que le dice, ¿tú conoces a un muchacho llamado Job? Él dice, sí, yo lo conozco, pero yo no miro por ahí porque tú lo tienes cercado. Tú has cercado su casa, sus bienes, sus hijos, todo lo que él tiene, tú lo tienes cercado. O sea, quiero que entiendas que Satanás no tiene acceso a tu territorio a menos que tú se lo des. Y de repente el Señor abre un nuevo capítulo en la historia de Job, que es la historia que tú y yo conocemos. La historia que tú y yo conocemos de la vida de Job, la conocemos es exactamente porque Dios creó una condición. Los sabios enseñan que cuando el Eterno crea una caída, un dolor, porque el texto dice, el justo cae, ¿cuántas veces? 7 veces. Y el Señor lo vuelve a levantar. O sea, la caída del justo no tiene que ver literalmente con honrar la caída, porque allí no se honra la caída, allí lo que se honra es el levantarse del justo. Lo que hace justo al tipo no es que se cae, es que se levante. Y los sabios enseñan que cuando un justo cae, pero el justo se levanta, los ángeles, cuando ese tipo habla, tienen que callarse. Porque los ángeles saben de la gloria, pero el justo sabe de restauración. Uf, eso no está para humanos. Los ángeles saben de gloria, pero los justos saben de restauración. Cuando un pecador es restaurado, en el cielo hay una admiración impresionante. Y es el caso de Job. Dios le dice, ve, tócale los bienes. Le mató los hijos. Fue Dios que le mató los hijos, porque él lo permitió. Le robaron los camellos, le mataron los criados, le robaron las ovejas, los asnos, todos se los robaron. Se fue la esposa. La esposa de repente le dice, mira, ya deja de vivir. Dile a Dios que te lleve y acaba con esto. Se le fueron los empleados, dice el capítulo 9. Y yo miraba a la distancia a los que trabajaban en mi casa, que me servían, que comían en mi mesa. Y me miraban de lejos y volteaban el rostro. O sea, nadie sabía de ese proceso. Por eso yo soy muy cuidadoso y muy cauteloso cuando un hombre de Dios está pasando por un tiempo de aflicción. Me cuido porque de repente Dios le dice al profeta, vete al cabaret de la esquina y cásate con Gomer, con la prostituta. La prostituta que está ahí adentro, cásate con ella. Mira, ándame 3 años y medio con los glúteos afuera. Entonces tú llegas y tú dices, pero ¿cómo que? ¿Y este profeta está loco? Y tú ves al otro, y este profeta está loco. No, Dios tiene una historia diferente a la que tú tienes. Por eso la restauración es tan delicada y tan fina, porque la gente es muy presta a juzgar el proceso que está pasando un hombre, pero la gente no se envuelve en el futuro de ese hombre para traer el diseño que está escondido en la eternidad. Y esa es la grandeza
de los hombres de espíritu que tienen el alma no cansada, sino en reposo. Cuando tu alma está en reposo, tu forma de percepción es diferente a cuando el alma está cansada. Un alma cansada dice, no, no se puede. Fueron 10 los que dijeron, no se puede. Esa tierra tiene los frutos, pero no podemos entrar. Y solo 2 que tenían su alma en reposo dijeron, si Dios dio la palabra, dice Caleb, nosotros entraremos y comeremos a esos enemigos como pan. Y Josué dice, pero esa es la tierra que Él nos dijo que era de nosotros. ¿Por qué tendremos que atemorizarnos? Dice el texto que Josué y Caleb entraron a la tierra, pero los otros 10, que eran hijos principales de las otras 10 tribus, no entraron. Y junto con ellos, todo el que lloró y maldijo el nombre de Yahweh, no entró a la tierra. Porque el alma cansada, aún viendo los frutos en la mano, no puede percibir que Dios está ahí. No admite que Dios está ahí. Entonces, la restauración, para poder manejarla desde una perspectiva correcta, tú tienes que estar literalmente descansado en Dios. Si no estás descansado en Dios, no vas a entender la necesidad del otro. Te cito el segundo mandamiento. Pastor, ¿qué dice el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo. ¿Cómo a quién? Como a ti mismo. Es imposible que tú me ames a mí si primero tú no te amas a ti. El segundo mandamiento comienza con un amor que no tiene que ver con arrogancia ni egoísmo. Amarme a mí primero no es egoísmo, es estar limpio para poder limpiar a otro. Yes. Porque nadie da lo que no tiene. Yes. Entonces, basado en ese concepto, tú no puedes restaurar al otro cuando tú estás autocondenado. Es imposible. Entonces, quiero pasar a otro verso para entonces entrar en la profundidad del tema. Hay un texto. Dice Jeremías 30:17, porque yo sé que te restauraré la salud y sanaré tus heridas, dice Yahweh. El Señor da una promesa directa de sanidad, de restauración integral. Cuando Dios habla de restauración, ¿a quién Dios le está hablando? ¿Al sano? Imposible. Cuando Dios dice yo voy a sanar, yo voy a restaurar, yo voy a devolver, porque yo sé los planes que tengo contigo, pensamientos de bien, no pensamientos de mal. Pero todavía Yeshua dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y entra, cenará conmigo y yo con él. Vengan los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. O sea, la promesa de restauración es para el que está roto. Jesús dijo, el sano no necesita medicina. Entienda eso, pastor, evangelista, salmista, cantor, líder, servidor, anciano de congregación. El sano no necesita medicina. Por eso los grupitos, los clubes privados dentro de las congregaciones, hay que romperlos. Porque en esos clubes no caben los enfermos, solo los sanos, entre comillas. Los que manejamos ciertos niveles, tanto de economía, los que manejamos ciertos niveles intelectuales, pero el débil, aislado. Y usted sabe lo que dice el texto con relación al débil y al fuerte. El trabajo del fuerte es sostener al débil. Entonces, Lucas capítulo 10, verso 25 en adelante, habla de la verdadera restauración. Dice que un hombre venía descendiendo de Jerusalén a Jericó. Y en el camino unos ladrones lo asaltaron, lo golpearon, le robaron todo y lo dejaron como muerto. De repente viene un sacerdote y pasa de largo viendo al que estaba tirado. Vino un levita y pasó de largo. Vino un samaritano. Dice que viéndolo de lejos fue movido a Rajamín. Es la palabra misericordia. La palabra Rajamín viene de Rajem, que tiene que ver con útero. En el útero es donde la madre guarda al hijo. El hijo que ella amamanta, al hijo que ella preserva, al hijo que ella cuida. Cuando Dios te manda a tener misericordia, te está diciendo, tienes que convertir esa misericordia en un útero donde se forma ese herido que tú tienes que sanar. Ahora, ¿quién quiere ensuciarse la mano? Es más fácil ir a la tradición, ir a lo que dice la cultura y no hacer lo que dice Yeshua. Ese es el problema de Yeshua con mucha gente.
porque esto que te acabo de presentar es un intérprete de la ley que le hace una pregunta muy fina al maestro. El intérprete de la ley le pregunta: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el maestro le dice lo que tiene que hacer. Y el tipo le dice: sí, yo conozco los mandamientos. ¿Tú conoces la ley? Sí, yo la guardo de pequeño. Ah, muy bien. ¿Y a tu prójimo tú lo conoces? Ámalo como a ti mismo. Maestro, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le respondió quién era el verdadero prójimo. ¿Por qué tiene que ser un samaritano? Sí, abro un paréntesis ahí, está muy tremendo esa pregunta. ¿Por qué? El sacerdote era judío, se sabía todas las leyes, igual el levita. ¿Por qué tiene que ser un samaritano? El samaritano era visto como la segunda casa de Israel, pero era visto como alguien que había llevado el politeísmo a Samaria, o sea, una ideología de 5 dioses paganos metido entre el Dios hebreo, y es ahí donde Jesús le dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. No, porque este es el pozo de Jacob y este es el pozo de nuestros padres. Y ustedes dicen que es allá, yo digo que es aquí. Entonces Jesús le dice: mira, lo que ustedes adoran es una mezcla de ideas, una mezcla de dioses. Nosotros adoramos al que está sentado en el trono. Jerusalén no ha cambiado eso. Pero la hora viene, y la hora es que los verdaderos adoradores no lo van a hacer ni allá ni aquí. Lo van a hacer en su conciencia. Lo que Pablo llama culto racional, que es el culto que se da en el alma. Pero volviendo otra vez al punto, ¿por qué un samaritano? Porque un samaritano se entendía que no manejaba la instrucción. No la conocía. Se supone que el sacerdote y el levita debieron ser movidos a misericordia. No fueron movidos a misericordia. Ellos defendieron la tradición. Si toco al inmundo, me muero. Si toco al inmundo. Sin embargo, el samaritano no le importó tocar al inmundo. Y Jesús resalta algo. Sacó 2 símbolos poderosos. Sacó el aceite y sacó el vino. El vino que es tipo de la sangre y el aceite que es tipo de la unción que renueva, que restaura. Pues no solamente eso. Tuvo la delicadeza de vendarlo. Tuvo la delicadeza de llevárselo. Tuvo la delicadeza de soltarlo en la mano del que sana. Tuvo la delicadeza de pagar y tuvo la delicadeza de hacer una promesa. Si gastas algo de más, yo lo pagaré cuando regrese. Eso se llama rajamín, misericordia desde la profundidad de la esencia. Cuando tú no tienes una misericordia desde la profundidad de la esencia, tú puedes tener un compromiso moral. Tú puedes extenderme la mano: varón, echa para adelante. Eso está cargado de hipocresía, cargado de falsedad. Tira para adelante. No. El verdadero amigo, cuando alguien necesita ser restaurado, se ensucia la mano y se le olvida la tradición. Se le olvida el manto. Se le olvida la unción que él porta y el llamado, entre comillas. Y se envuelve. Saca el aceite, saca el vino, lava la herida. Tiene la delicadeza. Dice el texto que estaba como muerto. Para atender a alguien que estaba como muerto, se necesitaba a alguien cargado de misericordia. Tremendo. La palabra restauración es la palabra hebrea shuv. La palabra shuv tiene que ver no solamente con restaurar algo, sino volverlo a su posición original. Y no todo el mundo está listo para verte, Alexis, volver a tu estado original. Porque hay gente que anhelaba que tú te cayeras. Dios. Hay gente que tú eras el único obstáculo en su vida para ellos brillar. Me río porque sé lo que te estoy diciendo. Hay gente que, aún aplaudiendo contigo, perdóneme, yo no acostumbro a utilizar el término hay gente, lo tengo prohibido a mi conciencia utilizarlo, pero en esta oportunidad sí cabe. Hay individuos que literalmente el único problema en su vida es el brillo que Dios te dio. Hay gente que dice: pero ¿cómo ese negro con baja estatura tiene la fuerza de entrar a ese aeropuerto, a ir a buscar a ese hombre que pocos apóstoles del mundo tienen acceso a él? Pero ¿cómo ese hombre trae al play de Villahermosa a fulano, a fulano, a fulano, a fulano y a fulano? ¿Cómo este hombre todos los años hace un evento más majestuoso, con pantallas, con luces? Y yo, que soy el presidente de tal organización, yo no puedo mover ni un mosquito. Hay individuos que el único dolor de cabeza en su vida no es el diablo, no son los demonios, es el brillo que Dios te dio. Gloria a Dios. Es la razón de tu existencia, es la razón
de tu llamado. Y cuando Dios restaura, no es que solamente Dios te vuelve otra vez a llevar el punto de inicio, que es la palabra griega apokatastasis, que es volver otra vez al punto de inicio. No. Dios vuelve y te coloca en la posición del brillo donde tú estabas antes. Por eso Nabucodonosor, que ahorita no terminé, dijo, el día que yo me humillé, el día que yo rectifiqué mi alma, la gloria que yo tenía me fue devuelta en mayor escala. Me dieron más gloria que la que yo tenía, dice Nabucodonosor. Me devolvieron mi reino, mi poder, mi imperio. Pero no está ahí nada más en Daniel capítulo 4. Lucas capítulo 15. Dice que cuando el muchacho llegó a la casa, después de un ticún también ir a la casa del padre, y se alzó sus ojos, se humilló. Ticún, reconocí. Teshuvá, regreso. Teshuvá es volver a mi origen, a mi principio arrepentido, quebrantado. ¿Cómo lo encontró el padre? El padre estaba en la puerta esperando, lo abrazó, lo besó. Ahora yo pregunto, ¿tú tienes la capacidad como restaurador de besarme después de mi caída? Después de saber que yo quería comer comida con los puercos y nadie me dio nada. Después que yo te desobedecí, que te deshonré, ¿tienes la capacidad de abrazarme? Es la pregunta. Este es un tema muy profundo. A veces se toca por encima, pero la restauración es como cuando tú tienes la vocación de ser un buen cirujano, un buen médico, que te traiga un tipo accidentado y él no tiene con qué pagar. Y tú tomas el bisturí y te metes allí dentro a reconstruir todas las partes de ese cuerpo, con la única intención, no de ganarte el dinero, sino de que ese ser humano vuelva a ser ese padre que era antes, ese hijo, ese empleado, ese amigo, ese miembro de la sociedad. ¿Te duele restaurar a alguien? ¿Te molesta restaurar a alguien? Entonces no tienes paz interior, no estás sano, no estás en reposo. Entonces cuando hablamos de Shub, no estamos hablando solamente de que alguien vuelva y se pare ahí y lo veamos de nuevo. No, es que vuelva a su función y con más carácter que antes. Mira, el concepto hebreo de Shub significa volver a retornar y a reintegrarse, recuperando el diseño original que Dios te dio. Restaurar es regresar desde esa perspectiva al estado para el cual tú fuiste creado, no para estar como un abortivo otra vez. Porque yo veo que a mucha gente supuestamente lo restauran, pero lo dejan en la silla de atrás. Volvió a la posición, pero no se integró. Si tú no lo tienes reintegrado, tú no lo restauraste. Dios, ¿no? Dios. Yo te pregunto, Alexis, ¿el Señor te perdonó tus pecados y te dejó en el lugar del pecado? ¿O te perdonó el pecado y te puso a reinar con Cristo? Me perdonó mis pecados y me puso a reinar con Cristo. Muchísimas gracias por su motivación. Si tú me restauras y me dejas en el lugar de la caída, eso no fue restauración. Tú cumpliste un compromiso moral conmigo. Si tú me restauras, tú tienes que devolverme otra vez mi posición. Le devolvieron el anillo, le pusieron el vestido, le pusieron el calzado. De hecho, el que no estaba dispuesto a restaurar, ¿dónde estaba? Vivía en la casa, era su hermano, pero cuando él vio lo que estaba pasando, se quedó afuera. ¿Qué es lo que pasa? Tu hermano que estaba muerto volvió. Se molestó, no quería ni entrar. Y cuando entró, no abrazó al hermano. El texto no dice eso. Y una pregunta, amado pastor. ¿Qué simboliza ese hermano? ¿O qué tenía o qué le pasaba? Ese hermano representa al que tiene el alma cansada. El que tiene el alma cansada no permite ver la misericordia revelada en la vida de otro. Es lo que estaba pasando. No sé si tú te acuerdas cuando Juan con los discípulos fueron a Samaria a buscar los preparativos para la última cena. Maestro, no nos dieron los preparativos, los elementos para los preparativos, corrijo. ¿Qué tú quieres? Que haga como Elías, que ore fuego y los mate a todos. Y Jesús le dijo, pero ¿y de qué espíritu tú eres, Juan? O sea, esos son nuestros hermanos. Son nuestra gente. Este muchacho no quería entrar por el remordimiento y resentimiento que había en su corazón. O sea, esto significa que quienes comparten a veces el mismo altar con nosotros, la misma hermandad, no van a tolerar nuestra restauración. Tú a mí no me has dado un toro nunca, no me has matado nunca un becerro. Y el padre le dice, pero siempre han sido tuyos, yo no tengo que matártelo, tú te lo puedes comer. Como tú quieras. Siempre ha sido tuyo. Entonces, eso pasa con el que no está dispuesto a restaurar, que teniéndolo, no lo ve.
oyendo no lo escucha, porque no es lo mismo oír que escuchar. Tú puedes oír ruidos, sonidos, pero tú escuchas la enseñanza y prestas atención. Atiendes, entiendes, eso es escuchar. Entonces, la psicología moderna explica que la restauración implica volver otra vez a sanar las heridas emocionales. Y esto tiene que ver con reconstruir una identidad después de un trauma. Y es increíble que la psicología tolere que alguien puede reconstruirse después de un trauma y que en la fe haya que mandar a esa persona que se restauró para el infierno o mantenerlo todo el tiempo inactivo. Es como que si el error de esa persona mató a Dios, porque el ministerio no es tuyo. La gracia del Señor, Él es el que te la pone encima, sí o sí. Real. Yo, sin la gracia de Cristo, yo no sirvo para nada. Yo moriría en este instante. Entonces, el ministerio no es mío. Yo no soy el que sano. Yo no soy el que hago milagros. El que hace los milagros es Dios. Por ende, si yo cometí un error y vuelvo y me levanto, tú no eres quien para quitarme a mí el derecho a fungir como ministro. O a David le quitaron a David después que él transgredió los linderos con Betsabé. Nadie le quitó la corona. Entonces, hay una gracia que la gente no está dispuesta a compartir ni a vivir, que es la gracia de la restauración. Hay poca gente que quiere vivir la gracia o está dispuesta a vivir la gracia de la restauración. Hasta que no le toque a ellos. Bueno, tú te acuerdas de aquel tipo que decía, no, hay que apresarlo, hay que matarlo, hasta que su hija estaba grave de muerte. Uh-huh. Jairo, principal de la sinagoga, uh-huh. criticaba a Jesús. O el mismo David. No, pero Jairo criticaba a Jesús hasta que su hija se enfermó. Maestro, tú puedes venir a mi casa. Mi hija está gravemente enferma. Sí, Jairo, yo quiero ir. Entonces, la gracia que no estamos dispuestos a compartir es esta. Que el error de aquel que lo mate Dios, pero el error mío que Dios me perdone. Ay, santo Cristo. Entonces, es vergonzoso que la ciencia, que no tiene literalmente la espiritualidad que tú y yo debemos tener, ellos dicen, la psicología moderna explica que la restauración emocional implica reconstruir la identidad después de un trauma, sanar memorias que distorsionaron la autoestima, recuperar la narrativa de vida después de temporadas de dolor, volver a sentir valor, dirección y sentido después de un momento de desgracia. Wow. ¿Para qué Dios me dio resiliencia a mí? La resiliencia es la capacidad de volver a recuperar mi esencia después de un trauma. De hecho, no perder mi esencia es más fuerte, es no perder mi esencia aún en medio de un trauma. Tú cortas los frutos, tú cortas las ramas, tú cortas el tallo, cortas el tronco. Mientras la raíz esté conectada a la rica savia, 6 meses después, 8 meses después, tú vas a tener un árbol nuevo. Entonces yo pregunto, ¿usted es Dios para condenar la raíz de un hombre? Ni siquiera tienes el discernimiento para abrazar a ese hombre con sinceridad y te vas a poner el manto de juez para describir que él no puede o sentenciar que él no puede levantarse. Usted y yo no tenemos esa facultad. La restauración es mucho más de lo que se dice con meras palabras, con blandas palabras. La restauración envuelve un proceso de anacainosis en la vida del restaurador, que es la máxima renovación de la mente. Envuelve una metanoia, que es una reconciliación con tu vida espiritual. Es un análisis introspectivo de tu vida primero, organizarte, sanarte, para luego sanar al que está caído. Vuelvo y reitero el segundo mandamiento. Si yo no aprendo a amarme y si tú no aprendes a amarte, tú nunca le darás amor a aquel que está a tu alrededor. Pastor, los terapeutas lo llaman reintegración del yo. Wow. Es un proceso donde la persona recupera su esencia después de haber sido fragmentada por heridas. Ustedes recuerdan un muchacho llamado Bartimeo. Tenía un jarrito. Tingui, 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 tingui. Uh-huh. Bartimeo escuchó, antes de recibir el milagro, las voces de los que denigraron su posición y le dijeron, él no escucha a un mendigo como tú. A ti él no te va a sanar.
sea, todos esos que decían a ti no te va a sanar nunca, vieron la posibilidad en Bartimeo. ¿Sabe cuánta gente hay alrededor de nosotros que nos ve de esa misma manera? ¿Te acuerdas de Penina? Los hijos de Penina y Ana. ¿Sabe cómo le decían literalmente, según el primer libro de Samuel? ¿Cómo le decían, amado pastor? Le decían, Dios no se acordará de ti. Hablando de la infertilidad de Ana. Le decían, Dios no se acordará de tu matriz. O sea, para ti no hay misericordia. Para ti no hay gracia ni favor. Tú estás maldita. ¿Sabe cuánta gente conviviendo con nosotros nos ve como veían a Bartimeo y como veían a Ana y nos los dejan saber? Dios no se acordará de ti. Todos esos individuos que actúan de esa manera no están diseñados para conocer todavía el proceso de la palabra restauración. La palabra restauración, shuv, no es para comunes, es para gente de espíritu, es para gente de altar, es para gente que vive literalmente envuelta en una dimensión espiritual profunda y sincera con Dios. La neurociencia enseña que el cerebro tiene un mecanismo llamado neuroplasticidad. La neuroplasticidad es lo que permite crear nuevos patrones y restauración espiritual, que es la que activa el proceso de un cerebro que se reorganiza, las emociones tóxicas pierden fuerza, la identidad se reconstruye a nivel neuronal y la percepción cambia y el sistema límbico se estabiliza. Cuando tu neuroplasticidad está funcionando en sus niveles más altos, tú puedes oír y escuchar. Tú puedes ver y entender. Tú puedes hablar para sanar. Pero cuando tu neuroplasticidad está sesgada, tú no tienes nada que hacer con lo que estás oyendo. Entra por aquí y sale por aquí. Por eso hay gente que tú le das un consejo y tú das la vuelta y lo encuentras en la misma situación. Su neuroplasticidad está afectada. Entonces, cuando una persona tiene su neuroplasticidad afectada, se supone que no tiene dopamina suficiente, serotonina suficiente, ni oxitocina suficiente. Y la escasez de esto que te acabo de mencionar, que son los neurotransmisores que tienen que ver con la tranquilidad, con la paz, con la bonanza, con el deseo de crecer, con el deseo de avanzar. Cuando tú no tienes dopamina, tú no tienes energía. Entonces lo que va a haber una liberación de cortisol. Una liberación de cortisol lo que va a provocar es estrés. Y el que tiene estrés jamás podrá restaurar a alguien que necesite una mano amiga. Wow, usted escuchó eso. El que tiene estrés jamás podrá restaurar una mano amiga. Yo creo que esta entrevista está llegando a lo profundo del corazón y está tocando la zona más sensible de lo más profundo del alma, porque esto está muy tremendo. Adelante, amado pastor. La neurociencia enseña que toda persona tiene la oportunidad de ser reconstruida desde adentro hacia afuera. El cerebro aprende. Lo que tú le enseñas a tu cerebro, eso él va a entender y así se va a defender. Si tú le enseñas a mentir, cuando le hables una verdad, la verdad le va a parecer grosera y se va a activar el campo de defensa. Pero si tú le enseñas la verdad, cuando la mentira venga, la mentira va a ser un óxido dentro de ese material brilloso. Por eso el Señor, para cuidar eso, le dijo al pueblo a través de Moisés, y esta palabra la vas a repetir estando en la mesa, al acostarte, al levantarte, de camino al campo, en el campo, de regreso, vas a repetirla, la colgarás en los dinteles de tu casa, la atarás a tu cuello como una señal. O sea, para que la palabra funcione. Porque la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra. Los sabios enseñan algo muy poderoso. Ellos dicen, restauración es hacer que la chispa divina vuelva a su luz. No es solamente que tú intentes encenderme, no. Es que la chispa me prenda de nuevo y me haga brillar otra vez. O sea, cuando tú me restauraste, cuando tú me dejas brillar otra vez con mi luz propia. Aleluya. Mientras tú me tengas un manto ahí y me tengas atrás, tú no me restauraste. Hasta que tú no me devuelvas la confianza, tú no me restauraste. Y yo pregunto, porque quizás hay algunos que están diciendo, no, lo que pasa es que hay que darle una oportunidad. Estamos hablando de alguien restaurado, no estamos hablando de alguien que está intentando. Por favor, no sea minimalista en este caso. Sea maximalista. No vea las cosas. No le quite el sentido. Estoy hablando de alguien restaurado.
Yo te hablé de lo que era restauración. Restauración es volver a poner a la persona en el estado original, rumbo a su propósito otra vez. Y si la persona está caminando hacia su propósito, ¿por qué hay que vivir castigándolo 1 año, 2 años, 3 años, 15 años, 20 años, 50 años? Sabe que yo siempre critiqué un formato muy dañino que nosotros pusimos en práctica y que todavía algunas organizaciones mantienen, la famosa disciplina. No, esa famosa disciplina era como matar a alguien. ¿Qué es estar en disciplina? Estar en disciplina es que tú estás cumpliendo con la regla. Estar en disciplina es que tú estás siendo disciplinado. No, ese tipo está en disciplina. Un tipo tiene, mi hermano, una sanción disciplinaria amerita restauración. Antes, yo recuerdo, en mi congregación había un banco pintado de negro en la parte de atrás. Ay, Padre Santo. Y ahí te sentaban y tú ni siquiera podías llevar la ofrenda al altar. Había que ir a recoger la ofrenda ahí adelante. Tú no podías pararte de ahí a nada. Para que el pueblo completo se dé cuenta 1 año sentado, 2 años de disciplina. Nadie te daba un consejo, nadie te formaba, nadie te discipulaba. Era un asunto, una cárcel. Lo lindo del caso era que la gente aguantaba sus años y sus 6 meses ahí. Porque si te ibas de la iglesia, entonces te desacreditaban. Y algo importante también, que se convertía en una burla. Una burla. Y a veces el ministro desde el altar decía fulano y fulano y fulano. Esto es lo que arrojaban todo lo que había pasado. Y por esa razón mucha gente se descarriaron. Hay gente que hoy en día están que no quieren saber de iglesia, no quieren saber de Dios, no quieren saber de nadie porque hubo una práctica aberrante, si es la expresión correcta. Entonces, esta nueva generación que Dios está levantando, tenemos que ser muy cuidadosos en esas áreas. Adelante, amado. Basado en eso que acabas de decir, de la nueva generación, hay 2 cosas que no podemos pasar por alto. Número 1, el apóstol Pablo dijo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Entonces, lo que estamos hablando es exactamente esto. Si ya la persona no persevera, si ya la persona no está practicando el pecado, ¿por qué debemos seguir tratándolo como si fuera un pecador en acción? ¿Te gustaría que te traten así a ti? Empatía. ¿Te gustaría que a ti, después de tú restaurarte y dar fruto de restauración y estar caminando en la restauración y estar evidenciando restauración y estar manifestando restauración y estando compartiendo restauración con otros, ¿te gustaría que te tengan aislado atrás con la luz apagada? No. ¿Te gustaría que Dios vuelva a usarte? Sí. ¿Te gustaría que Dios te reintegre otra vez en el llamado? Sí. ¿Te gustaría que Dios vuelva a usarte con poder? Sí. El texto dice lo que tú quieres. Que sea contigo, que los hombres hagan contigo, hazlo tú con ellos. Cuando yo voy a la palabra restauración, tengo que encontrarme en el camino con la palabra gracia, porque nadie se restaura si la gracia y el favor no se activa. Gracia es la palabra hebrea que tiene que ver con la palabra gem. Y gem tiene que ver no solamente con un sencillo favor. La gracia de Dios, en este aspecto, ella se inclina hacia ti y tú, aunque no puedas levantarte, ella te levanta. Por eso dice la canción, solo tu gracia me ha sostenido. La gracia es un favor inmerecido, pero ese favor inmerecido, una vez se derrama, no viene con una condición para alcanzarte. Por eso el texto de Juan 3:16 dice, la palabra amor es la palabra emet. De tal manera Dios sintió emet, amor por su creación, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que deposite en él su emuná, no es que se va a firmar un cheque futuro, no, tenga vida eterna. Yo pregunto, si me cayó la restauración, ¿la vida eterna vendrá o ya yo la tengo? Pregunto, pastor, no sé, ayúdeme.
Si ya yo me arrepentí, porque el texto dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Ok, si el Hijo de Dios vino y yo cometí un error y yo me arrepentí y yo me convertí y estoy siguiendo los pasos, ¿qué hago? ¿El reino es mío o no es mío? Es suyo. Entonces, ¿por qué tú me tienes que tener atrás? Hay cosas que los humanos adámicos nunca van a entender. ¿Quiénes? Los humanos adámicos. No, pastor, yo estoy hasta sudando de lo serio que estoy hablando aquí. Porque yo sé que la gente te oye y te ve, pero no me lleve. Los humanos Y adámicos. y adámicos. Eso tiene que ver como con algo caído, ¿verdad? Sí. Ok, una Son naturaleza son caída. caídos, son Ok, caídos. Y Gloria a Dios. los caídos nunca van a aprender a restaurar. Mira, la palabra gen, de la raíz Hanán, significa inclinarse, proteger, mostrar favor y embellecer. Tú no puedes restaurar a alguien si tú no te inclinas. ¿Qué fue lo que hizo el samaritano? Se bajó de su cabalgadura, se inclinó. Tú no puedes restaurar a alguien sin ensuciarte. ¿Por qué tú crees que la gente le tiene miedo a la restauración? Para no ensuciarse las Porque manos. cuando el tipo cae o la tipa cae, si me ven con él, me pueden mezclar y la gente tiene miedo por su estatus. Eso no es estatus, eso se llama orgullo, altivez, egotismo, egoísmo, narcisismo. Wow. La gente no quiere mezclarse con el que pecó, porque dicen, o sea, los diezmos sí, las ofrendas sí, pero el dolor no. Señor, reprenda al diablo. Esto está muy fuerte, amado, porque hablando de la tradición antigua de algunos líderes y organizaciones, te decían, no te juntes con fulano, no te acerques, como que te contamina. Ahí está hablando el ego y la ignorancia también. Las dos cosas juntas. Gracia, desde el pensamiento hebreo, tiene que ver con la mano de Dios levantando al hombre desde la ternura y la compasión. Dios mío. Uf. Si tú no tienes ternura y compasión, tú nunca serás un restaurador. Es imposible. Es que no hay forma de que se logre. O sea, por más que tú intentes, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Pero tampoco, pero hay algo peor, pastor Alexis. Es que no te vas a restaurar tú. Usted sabe que hay gente que se vive autocastigando la vida entera. Wow. La mayoría de la gente que no sabe restaurar es porque toda la vida se vive autocastigando. El que interpretó y recibió la misericordia y la gracia y el favor del Señor tiene que restaurar. Es como dice Juan, el que tiene la simiente del Hijo no puede pecar. Porque la simiente del Hijo florece en él y no te hace pecar. O sea, la simiente es la voluntad, la esencia del Hijo. Eso que él dijo en Getsemaní, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mientras eso exista en el corazón de un hombre, no va a pecar. Es como mi esposa dice. Mi esposa dice, yo no soy más fiel a mi esposo que a Dios. Porque mi esposo me falla, pero Dios no me falla. Yo soy fiel a Dios y siendo fiel a Dios, yo soy fiel a mi esposo automáticamente. Wow. Ella dice, yo puedo ser fiel a mi esposo y fallarle a Dios. Pero yo no puedo ser fiel a Dios y fallarle a mi esposo, no hay forma. El que es fiel y leal a Dios automáticamente es fiel al mundo. Sí. Fiel al universo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Usted me está diciendo, Pastor Felsi, que la mayoría de las personas que no restaura es porque no es fiel a Dios. Sí. El que es fiel a Dios restaura. El que no es fiel a Dios no restaura. Y estamos llenos de infieles en ese aspecto. Y esto es un tema muy delicado y quisiera que todo pastor que me esté escuchando, si en algún momento tienes alguna duda de algo, podemos trabajar. Yo trabajo con pastores, trabajo con ministerios, con evangelistas, con salmistas, dando consejería pastoral, consejería matrimonial. Obviamente, tenemos que trabajar una cita para esto. Esto no se trabaja al azar. Aquí estoy manejando algunos conceptos que se pueden manejar por estos medios, pero hay cosas que no se pueden tratar por acá porque literalmente los haters toman pues lo que quieren, sacan de contexto la conversación y de repente pues dicen el pastor Felsi es un hereje. Bueno, la psicología moderna, cuando se trata de la gracia, porque hay un tema, pastor, que no podemos nosotros desconectar. La ciencia y la fe no son dispar. La ciencia y la fe van tomados de la mano. O sea, tú no puedes hablar de fe sin ciencia, no puedes hablar de ciencia sin fe.
Aparecen algunos ahí que se llaman agnósticos, otros que se llaman ateos, y dicen, no, mira, el ateo tiene tanta fe, porque hay que tener más fe para creer que Dios no existe, que Dios existe. Tremendo. Porque es que ellos tienen la vida entera tratando de demostrar la no existencia de Dios y no han podido. Entonces hay que tener mucha fe para vivir la vida entera. Cuando yo desde que me convertí comencé a creer, es más fácil creer en Dios que no creer en Dios. Entonces, la ciencia, en este aspecto, la psicología moderna, dice que la gracia se relaciona con lo que se llama con una autocompasión. Lo que te decía hace un ratito. Si tú no tienes por ti mismo amor y compasión, si tú no te restauras a ti mismo, tú no podrás restaurar a otro. Decía hace un ratito que hay gente que se viven autocastigando por el error del pasado, por el adulterio del pasado, por la mentira del pasado, por el engaño del pasado. Y se desmoralizan y están frustrados, arrastrando esos traumas no resueltos del pasado. Están aislados. Hay muchos ministerios que están caídos porque no se han perdonado, porque se siguen castigando. Muchos cantores, predicadores, pastores, yo no soy partícipe del pecado, yo aborrezco el pecado. Yo no soy partícipe de las faltas, yo aborrezco las faltas. Yo soy amante de la restauración porque yo sé lo que es vivir restauración. Yo experimenté la restauración en su más alto nivel. Yo sé lo que es ser la burla del mundo. Yo lo viví. Yo fui la burla del mundo en un momento. Y usted lo sabe. Fui la burla del mundo. Y a mí no me avergüenza decirlo. Mi vida no ha sido la más bonita, la más limpia. Déjese de eso. No, la mía no. Y yo sé que la tuya tampoco. Lo que pasa es que habemos algunos que no tenemos miedo de decirlo. No somos hipócritas algunos. Tenemos el carácter de decir, sí, fallamos, cometimos errores, faltamos a Dios, pisoteamos el mandamiento, rompimos el lindero, pasamos la verja, nos salimos de la raya, ofendimos a Dios. Sí, yo he ofendido a Dios. Y en medio de mi ofensa yo tuve que beber lágrimas amargas como hiel. Pero Dios me habló. Dios me dijo, no hables ni te justifiques, solamente cree y te voy a bendecir. Yo sé lo que es sentarse a los pies de un restaurador. Yo recuerdo cuando el pastor Francisco Ramírez, el Señor lo ayude durante toda su vida y su existencia, cuando me llamó me dijo, ¿tú vas o tú vienes? Yo recuerdo cuando me sentaba en su habitación, había un caracol que sostenía la puerta. Cuando comenzaba ahí con el aceite y el vino, yo miraba ese caracol, a veces yo decía, a cualquiera le pega ese caracol. Y gracias a toda esa incomodidad que producía el vino cuando picaba y la venda cuando después de ungirme me apretaba, aquí estoy de pie. Yo soy fruto de la restauración, yo sé lo que estoy hablando. Pero para restaurar, aquel hombre sacó un escudo y una espada y dijo, el que intenta tocarlo tendrá que matarme primero. Eso es un verdadero restaurador. El que no tiene miedo a ensuciarse contigo, porque él sabe que tu sucio no va a manchar el aceite ni el vino que él tiene. Que el aceite y su vino te va a limpiar. Y cuando existe lo que se llama esa compasión, que reduce la ansiedad, reduce la culpa, esa autoaceptación, donde tú te aceptas a ti mismo y tú dices, wow, yo no sabía que yo valía tanto, yo no sabía que yo tenía tanto sentido en el cielo, que Dios te dice, tú eres mi hijo, morí por ti, vine a buscarte, no quiero que estés ahí. Eso trae estabilidad y salud emocional a la vida del hombre. Estoy hablando de la psicología moderna. Ellos hablan de que la bondad recibida repara la identidad herida del ser humano. O sea, te vuelve a hacer reír de nuevo, a compartir, a salir de la depresión, de la oscuridad, de estar en la habitación de atrás, te reincorpora otra vez en la sociedad y no te permite que todo el que te mire tú lo juzgas como que me estás rechazando. No, cambia el enfoque de esas miradas. Cuando tú sientes esto, compasión por ti, cuando tú tienes esa autoaceptación, cuando tú tienes esa bondad recibida y la valoras, tú no juzgas a la gente. Tú valoras la mirada de la gente en vez de sentirte pues afectado o perseguido. Y algo más sucede según la psicología cuando
cuando la gracia tú la aceptas, ellos dicen que hay una cognición positiva que permite construir tu autoestima. O sea, la psicología reconoce que nadie es sana sin recibir gracia. Wow, nadie sana sin recibir gracia. Y si yo la recibí, ¿por qué tú me la quieres quitar? Uf. Y si Él me la dio, porque es tuya la gracia. Tú perdonas pecado. Entonces hay un problema. Tú no perdonas pecado, pero tú me quieres condenar. No entiendo. Yo no perdono pecado, pero sí puedo condenar a alguien. Sí puedo hundirlo. Yo no te salvo, pero te condeno. Está fuerte el asunto. ¿Sabes? No salva, Pero te condeno. Entonces la gracia me cae encima y tú no aceptas que la gracia me cayó encima. Por eso hay mucha gente que se tiene que mover de ciudades, moverse de pueblos, moverse de país, moverse de sector y hasta moverse de congregación. Porque es que hay gente que no percibe que la gracia me cayó encima y que yo necesito otra vez que me valoren. Dios dejó de valorar a David. Dejó de llamarlo el que tiene el corazón conforme al mío. No. Entonces tú predicas de David, pero tú no puedes predicar de mí. Entonces tú aceptas que David embarazó a Betsabé, tuvo un hijo con ella, mandó a matar a Urietea, y tú hablas lengua con David, cita los salmos de David, pero tú no puedes cantar un gran Señor. Tú no puedes cantar Yo te creo, ni promesa. Porque David es bueno y yo soy el diablo. No, usted está equivocado. David era igual que yo, igual que tú. Por eso, si tú pecaste y te encontraste con el restaurador, no permitas que nadie te denigre. No permitas que nadie te haga sentir que estás en el fango. Estoy hablando con aquellos que se viven autocondenando, que se viven maltratando, que se viven hiriendo, que viven encerrados en la depresión. El Señor te dice hoy, levántate. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosas que no es aquello que te hacen la guerra. Porque yo soy Yahweh tu Dios quien te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Acaso no dice el Señor que si nos humillamos, si nos arrepentimos, Él sanará nuestra tierra y perdonará nuestros pecados? ¿Acaso no están los textos? ¿Quiere que sí, te lo tengo que leer? Tengo que leerte un texto más para que puedas entenderlo. Mira lo que dice el texto. Dice, Lamentaciones 5:21, dice, volveos, volvámonos. Dice, oh Yahweh, y volveremos y renueva nuestros días como al principio. ¿Qué más? Hay otro texto. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón. Dice Lucas 4, a partir del verso 18 en adelante. Nos mandó a sanar me mandó a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos. ¿A qué fue que Él vino? A devolver misericordia, a devolver gracia, a traer restauración. No te sigas castigando, no te sigas hiriendo más. Sal de ahí, sal de ese rincón, reincorpórate. Busca un lugar donde te den la palabra correcta. Busca un pastor que te dé la instrucción correcta. Busca una casa de fe que te atienda. No todos estamos llamados a bregar con lo mismo. Hay pastores que lo único que saben es cortarle el pelo a las ovejas. Hay otros que saben ordeñarlas. Y no estoy hablando en el mal sentido, estoy hablando en el buen sentido. Hay otros que saben preparar la carne, pero hay otros que saben quitarle el yugo, sacarle las pulgas, las garrapatas y sanarle las heridas. Y hay otros que dejan la 99 para ir a buscar una sola. Eso se llama restauración. Dios. Eso se llama restauración. Y yo, en el día de hoy, quisiera decirte algo más. Y te lo voy a decir con el corazón en la mano. La sabiduría hebrea enseña lo siguiente. Mira lo que enseña la sabiduría hebrea. La gracia es la luz que Dios da cuando tu luz se apaga. My God. Y yo pregunto, ¿y si Dios te devuelve la luz y te pone a brillar, por qué yo tengo que fingir que tú estás en oscuridad? ¿O por qué yo tengo que proclamar que tú estás en oscuridad? La gracia es la luz que se enciende cuando la tuya se apaga. Yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia.
Y si Dios quiso tener misericordia contigo, ¿por qué tú sigues cargando la culpa de otros? ¿Por qué tú te sigues culpando? Gloria a Dios. Misericordia, Rajamín. La misericordia es el amor que te abraza incluso cuando tú fallas. Y no es que vas a vivir fallando, no. Es que si falla, la misericordia te abraza para que te levantes, para que no vuelvas. El concepto hebreo de la raíz rajem, vientre materno, habla de un amor instintivo. Es un amor que comienza en la intención, que protege todo lo tierno, lo débil. Yo siempre le he dicho a los míos, ¿qué beneficio hay cuando tú ayudas al que te puede pagar? ¿Qué beneficio hay cuando tú aplaudes al que te puede devolver con un Rolls Royce? ¿Qué beneficio hay cuando tú le das al que te puede devolver una casa? Muy bonito. ¿Qué honra tiene en darle al pudiente? ¿Sabe cuál es la honra de verdad? Cuando tú le das al necesitado. Cuando tú le das a aquel que no te puede devolver el favor, esa es la verdadera honra. Y Rajem tiene que ver con protector, con defender la vida del que no tiene la fuerza, del que no tiene la oportunidad. La misericordia se relaciona con una compasión que manifiesta empatía, con una compasión que no trae culpa, con una compasión que no arrastra vergüenza. Por eso el texto dice que Él quitó de nosotros toda vergüenza. Salmo 34, y los que miraron a Él fueron alumbrados. Y toda vergüenza que había en su rostro fue quitada. Yo pregunto, ¿para qué se escribió el Salmo 51? ¿Por qué David lo escribió? ¿Porque Dios no lo iba a escuchar o porque Dios lo iba a escuchar? David dijo, crea en mí un corazón limpio, que un espíritu recto me sustente. Yo sé que contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de ti, pero yo no quiero que tú apartes de mí tu misericordia. Devuélveme el gozo de tu bendita salvación. Gloria a Dios. Entonces, la misericordia que Dios derrama sobre ti te va a devolver otra vez lo que se llama el apego a las cosas eternas. Te va a devolver ese deseo de orar, ese deseo de ayunar, ese deseo de estudiar la palabra, ese deseo de evangelizar, ese deseo de compartir la palabra con otros. Por eso quiero motivar a todos los que nos están escuchando en esta hora. Antes de orar, quiero motivarte y quiero animarte a que no permitas bajo ninguna circunstancia que el deterioro emocional te afecte, porque la boca de los que no tienen misericordia te vive marcando. Perdónate a ti mismo y entiende que Dios está disponible para perdonarte. Hay un favor, hay una gracia que no depende de ti, depende de Él. Su amor es tan alto que no podemos ir por encima, es tan profundo que no podemos ir por debajo y es tan ancho que no podemos ir fuera de Él. No tenemos cómo pasarlo, cómo bajar tan profundo, ni ir tan ancho. Es un amor que no lo podemos medir. En la cruz se reveló cuando alguien reaccionó y allá le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Él le dijo en ese momento, Rajamín para ti, misericordia para ti, Shub para ti, restauración para ti, gracia, gen sobre ti, favor sobre ti. Le dijo, te prometo, hoy te doy mi palabra, que tú estarás conmigo en el paraíso. Y para cerrar con algo tierno, había un tío que se iba de viaje y vinieron todos los sobrinos. Tío, tráeme un carro, dijo uno. Tío, tráeme una computadora. Tío, a mí tráeme un motor. Y todos comenzaron a pedir y vino una y sacó $1. Y le dijo a esa sobrina, tío, a mí me trae una paleta. Y él le dijo, usted chupará. Hay gente que tiene la conciencia de pedir lo que no se merece. Y hay otros que van con el corazón abierto, diciéndole a Dios, esto es lo que tengo para ti. Y cuando Dios ve eso poco que tú tienes, Dios lo convierte en una promesa grande y te dice, yo te voy a restaurar. No tienes que venir con fuerza, ven con lo poco que tienes, ven con la poca energía que tienes
y el milagro será una realidad en tu vida. Oh my God. Tengo que decirlo en inglés. Oh my God. Hablar de restauración, pero de una forma demasiada profunda. No por encimita, profunda. Y yo sé que esta entrevista va a ser de bendición a multitudes y al mundo. Pastor, yo quiero que usted haga una oración. Amén. Por todas esas personas que están pasando por ciertas dificultades, por ciertas batallas, por ciertas guerras espiritualmente, gente que no se han perdonado a sí mismo y están con el alma cansada. No pueden escuchar, no pueden ver, no pueden sentir. Yo quiero que usted haga una oración por esas personas. Antes de orar te voy a decir esta palabra. La tengo escrita aquí. Y es que la restauración, la gracia y la misericordia no son solo conceptos espirituales. Hoy la psicología y la neurociencia confirman lo mismo que Dios dijo hace milenios. ¿Qué fue lo que Dios dijo? El ser humano puede volver a levantarse, puede ser transformado y puede ser amado en su peor momento. Restauración. La restauración te devuelve tu esencia. La gracia te levanta y la misericordia te cubre. Cuando estás envuelto en estas tres fuerzas y se unen a tu alrededor, es como el cordón de tres dobleces, My God. que es difícil de romper. Y yo quiero orar por ti hoy. Quiero orar. Oremos juntos. Bondadoso Dios, soberano creador. Abba Padre, usted que es el dueño de la chispa que enciende nuestra luz. Te pido que soples en esas almas apagadas. Sopla en esas almas que están cansadas. Despierta la energía, Señor. Vivifica esas almas que están caídas. Levanta esos corazones dormidos. Te lo pido, Señor, por los méritos de aquel que derramó su sangre en la cruz para que tengamos vida. Devuélvele el gozo de la salvación. Devuélvele la plenitud a aquellos que están amargados. Devuélvele, Señor, la santificación a aquellos que se sienten en pecado. Devuélvele, Señor, la compasión a aquellos que se sienten aislados. Dale el abrazo a aquellos que se sienten desprotegidos. Y devuélvele, Señor, ese gozo, esa vitalidad a aquellos que se sentían rechazados y apartados. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Oh my God. Pastor, hay mucha gente que van a querer conectarse con usted, llamarlo. De esas 300,000 personas que están en nuestro canal de YouTube, van a querer llamarle, escribirle, contactarse con usted. ¿Cómo lo pueden llamar? ¿Cómo pueden estar en contacto con usted? Pueden contactarse a través de mis redes sociales, Felsi Jones, en Instagram, siempre escribiéndome en privado, en Facebook, tanto el fanpage como el perfil, me pueden escribir en privado. Pero también pueden escribirme un WhatsApp. Les voy a dar un WhatsApp que me pueden escribir solo para cosas importantes. No me escriba para decirme que usted se soñó, que un toro negro lo perseguía. No, porque está bloqueado. Está bloqueado de una vez. Y que un gato negro. No. Si usted tiene una situación que literalmente amerita la restauración, estaremos disponibles. Usted puede escribir al WhatsApp 809-851-0091. Usted puede escribir a ese WhatsApp. ¿Puedes repetirlo, por favor? 809-851-0091. Y puedes seguirme en todas mis plataformas. En el canal de YouTube, Felsi John Ministry, están las predicaciones. Ahí hay muchos mensajes que tienen que ver con restauración. Siempre estamos subiendo sermones diferentes ahí. Estamos conectando también en nuestro perfil. Subimos una palabra, subimos pues algo que literalmente despierta el corazón de los que están dormidos. Si me vas a escribir, nota. Escriba cosas que literalmente valga la pena responder. Si tienes una situación en el matrimonio, con los hijos, estás pasando por un problema emocional que yo pueda ayudarte, lo haré. De lo contrario, te recomendaré una buena psicóloga. Trabajo con un equipo de psicólogos al más alto nivel que manejan muy bien lo que es la terapia familiar, terapia infantil y también trabajan a nivel personal.
Y si ya el tema está de psiquiatría, también podemos ayudarte. Pero si es espiritual, podemos ayudarte en el nombre del Señor. Amén. Así que toda mi gente linda, por favor, vaya a Instagram, Felsi John, en Instagram, en YouTube. Vamos a suscribirnos al canal del Hombre de Dios para estar pendiente y activo con los contenidos que le está subiendo. Amado, gracias por estar conmigo en el día de hoy. El honor ha sido mío, pastor. De verdad que sí, te honro, te respeto y te valoro. Amén. Para mí es un privilegio. Siempre que me necesites, aquí estaré. Esto está demostrado. Y quiero decirlo públicamente, una de las personas que honro mucho desde el día que Dios me permitió el privilegio de contactar con él, porque de oída lo había escuchado en la radio, en mi televisor, en mi teléfono, pero cuando Dios me permitió contactar con él, dije, oh my God, un corazón noble, un corazón bondadoso, un corazón de honra y sobre todo lleno de amor. Ese es el pastor y apóstol Felsi John. Él dice que le baje, pero todo lo contrario, hay que subirle. Un hombre con una trayectoria muy poderosa. Bueno, hemos llegado a su fin. Usted puede escribirnos al 829-740-3146. Comente y comparta, suscríbase y active la campanita. Dios te guarde y Dios le bendiga. Bendiciones.